a la reaccionación o reaccionando a curiosidades de Contra de 1987. ¿Qué tiempos? Contra iba a ser un juego completamente diferente. Por ejemplo, los protagonistas no iban a usar armas de fuego, la trama no involucraría alienígenas y se pensó en que fuera mucho más sangriento. Lo que sucedió es que al comienzo de su desarrollo, los creadores no idearon hacer un run and gun, sino un beat 'em up, o también conocido como Yo contra el barrio. Lo que se conoce por los archivos tempranos del juego es que inicialmente no se propusieron armas y la jugabilidad consistiría principalmente en combates cuerpo a cuerpo. Eran aguamazos, pero es que sería como un doble dragon, etcétera, etcétera. Que la idea no está mal, pero eh, les funcionó. Ay, continuamos. Como dar puñetazos y patadas. Si bien la historia no se conoce a detalle, los seres de otro planeta no estaban en los planes, sino que el punto principal sería rescatar mujeres que habían sido capturadas. Los niveles estarían basados en pisos, es decir que una vez que se terminara uno, se pasaría a un piso más alto una y otra vez hasta llegar con el jefe final. Un aspecto interesante es que Contra iba a tener elementos de sigilo, como ir lentamente detrás de los enemigos y eliminarlos antes de que estos les avisaran a sus compañeros. Curiosamente, este tipo de jugabilidad más tarde sería realidad en otro juego de Konami, Metal Gear. No se sabe en qué momento los desarrolladores cambiaron el juego casi en su totalidad, pero tal vez como Contra, desde un inicio fue pensado en ser un juego con estética de guerra, similar a la película de Rambo. Los creadores vieron que quedaba mejor el uso de armas de fuego y poco a poco, al usar varias influencias de filmes como Alien, el juego terminó siendo como lo conocemos hoy en día, pero al ver los archivos internos sin uso de su versión original, se puede ver a Lance usando un cuchillo, un remanente de la idea de peleas cuerpo a cuerpo, y también una animación cuando pierde, lo que sugiere que en algún momento las muertes tanto de protagonistas como enemigos se pensó en que fueran sangrientas. Al final parece que los creadores tomaron la decisión correcta en hacer estos cambios, porque Bueno, o sea, a ver, en esos tiempos eso era muy normal. Si nos vamos a lo de Doom, cuando matas a un enemigo o eliminas a un enemigo, tiende a sacar los bits de sangre. Entonces, siento que en los 80s, 90s era un concepto normal y también se estaban basando la realidad. Contra terminó siendo bastante popular y todo un clásico actualmente, aunque si los planes originales se hubieran llevado a cabo, existe la posibilidad de que el título también haya brillado, porque cuando Contra llegó a las recreativas en febrero de 1987, Double Dragon aún no existía, llegando al público unos meses después, en abril de ese mismo año, lo que significa que Contra pudo adelantarse a este popular beat 'em up, y al incluir el modo cooperativo, los jugadores pudieron haber visto con interés este juego, además que justamente en ese tiempo se marcaría la época dorada de este género, siendo Double Dragon quien lo popularizó, pero quizás si la historia hubiera sido diferente, tal vez Contra pudo haber hecho popular este género. No se sabe con certeza qué hubiera pasado, pero este juego terminó llegando en el momento adecuado para ser un gran éxito. Concuerdo lo que dice. Es uno de los mejores juegos y el más difícil. Y obviamente, en mis tiempos, como dirían, los soundtracks son de lo mejor. Era metal en sí. En muchos sitios se afirma que Bill está inspirado en Arnold de la película Depredador, pero esto no es verdad, porque Contra llegó al público en febrero de 1987 y el largometraje se estrenó en los cines varios meses después, en junio de ese mismo año. Así que el personaje en quien realmente se basa Bill es uno muy similar y se trata de John Matrix del filme Commando. De hecho, tiene demasiadas similitudes, como usar un puro, tener una camisa blanca, además de su corte de pelo y complexión. De hecho, parece que la pose de disparo de Bill en la escena de Famicom está basada en una toma detrás de escena de la película Commando. Lo que causa la confusión de todo esto fue porque en la portada para NES, que llegó un año después, en 1988, se utilizó la ilustración que creó el artista Bob Wicklem para las conversiones de Grisor realizadas por Ocean.
Yo en su momento también pensaba que era Rambo, pero tengo entendido que es otro. en donde el dibujante hizo a Bill y Lance con la apariencia de Arnold tal como aparece en el filme Depredador. Ujú. El juego parecía una copia de Depredador y Alien, así que le añadí una imagen igual a las poses de Arnie en la película Depredador. Creo que funcionó bien. Mi arte se creó originalmente para Grisor. El fondo estilo Alien en realidad se tomó de la ilustración de Contra original, que tenía diferentes personajes en primer plano. Luego mis personajes de Grisor se usaron en nuevas versiones de Contra. Órale. Sí, hubo muchos plagios ilustrativos en los inicios de la industria de los videojuegos, principalmente debido a los plazos ridículos con los que la mayoría trabajaba. Lo mismo aplica a los propios juegos. Si se vende, cópialo. Las películas de acción eran las únicas que tenían éxito en taquilla en los años 80 y muchos juegos parecían reflejar esos intereses cinematográficos. Por lo tanto, mi carátula también lo hacía. Esto de los plagios ilustrativos también se muestra en el arte original promocional japonés de 1987, donde Bill tiene una pose igual como en la película de Rambo, First Blood Parte 2, así que se puede suponer que básicamente Bill se basó en Matrix de Commando y Lance en Rambo, y como bien se sabe, hay muchas referencias a Alien, como el penúltimo jefe que es casi una copia del xenomorfo, y los huevos que rodean el corazón que constantemente generan estas criaturas invertebradas se basan en los huevos de los alienígenas que generan abrazacaras, pero parece que los creadores tomaron más como referencia a la secuela, Aliens, porque se cree que los héroes de Contra, Bill Ricer y Lance Bean, provienen de los nombres de los actores de Aliens, ya que... Ok. Es que, a ver, en esos tiempos, Aliens, Rambo, Comando, Terminator, Robocop, entre otros, era la tendencia. Digamos que era la era o los tiempos de acción. Ahora sí que sonará feo y bueno, pues lo siento, pero es la época de los empoderados o de los fuertes. Bill Ricer es una combinación de Bill Paxton y Paul Reiser, mientras que Lance Bean es un cruce entre Lance Henriksen y Michael Bean. El guiño que puede pasar un poco más inadvertido es el jefe de la cuarta etapa, que por su forma probablemente esté inspirado en el logotipo de Transformers, aunque se desconoce si esto fue intencional o no. No, es que ahí, realmente no tenían tanta información, no tenían tanta creatividad como ahorita. Entonces, cualquier cosa que hacían era inspirado en algo o en alguien. Toda la música de Contra fue creada para que tuviera un sonido de eco. En otras palabras, después de escuchar un sonido en la música, el siguiente será el mismo. El compositor de la versión de NES así lo confirmó. One sound generator でエコーをディレイがかかるエコーがかかるようにしたんです。¡Ah, no manches! 普通は2つのトラックを使ってタッタッタッタッってやるんですけど、¡Oh, qué loco! Mi respeto. 一つのポートでなるようにして3音なんだけど音をこう厚くしたんですよね。タタラタンタンタンタンタンタンタンっていうエコーディレイ。Y hablando más sobre la banda sonora, si esta no tuviera restricciones de memoria, Hidenori Maezawa, el compositor de Contra, quería hacer los temas usando guitarra eléctrica, diciendo que el cover de Chris Klein, conocido como Vertex Guy, es el sonido ideal que hubiera querido integrar si no hubieran estas limitaciones de la consola. Es que, a ver, ¿cómo interrumpo, verdad? Pero bueno, imagínate la magia que hacían con los 8 bits, ¿no? Los famosísimos llamados los kilobits. O lo que en su momento yo lo llegué a identificar como los famosísimos música de 8 bits. O sea, era tan épico y lo relacionaba mucho con la música que fue, digamos, que su inspiración o su origen. Entonces, eh, hacerlo en guitarra, pues era un trabajo imposible, la verdad, por el tema de tecnología.
Cabe mencionar que los japoneses, en ese sentido, siempre estuvieron avanzados en ese ámbito, en lo tecnológico. イメージとしてはこういう音だと思ってファミコンでやったんですよ。Para mí es el mapa más difícil, en el que cuando era niño, me acuerdo que llegué aquí y no pude pasarlo por esto de las bombas. De hecho, me decía uno de mis primos, cuando llegues a esa parte, empiezas a saltar para que no te maten. Y saltaba y me mataban. El nombre de Contra se cree que está inspirado en eventos reales de la década de 1980. Al parecer, los desarrolladores tomaron el nombre basándose en los combatientes conocidos como los Contras, o también autodenominados como la Resistencia Nicaragüense. Fueron grupos de insurgentes financiados por Estados Unidos que intentaron acabar con el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que gobernó Nicaragua tras el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza. Quizás Órale. la noción de guerrilleros pareció entrar en la imaginación de los diseñadores del juego, porque en la versión de Famicom Contra es denominado como un soldado superior que destaca en tácticas de guerrilla. Super soldado, super humano. En esos tiempos era lo wow. Por eso el tema de los Power Rangers, por eso el tema de Robocop, Terminator, incluso Matrix llegó a impactar mucho. O sea, la ciencia ficción, vuelvo a decir, ahí mandaba mucho y era lo de la tendencia. Algunas veces, como otras películas, no llegaron a resaltar como ciertas que la verdad tuvieron historia detrás, tuvieron homenajes, entre muchas cosas, porque sí hay cosas que las hacen como referencias o homenajes. Además, una de las melodías de la banda sonora hace referencia a la revolución nicaragüense, ya que fue titulada como Sandinista, al igual que la organización política y militar de Nicaragua. Todos estos datos parecen indicar que efectivamente los creadores se basaron en este hecho histórico. Aún así, por ahora, ningún miembro que estuvo en la creación de Contra lo ha confirmado. Órale. Mira qué vaya dato perturbador. Al ver las escenas del juego en la contraportada de la versión de NES, se puede notar que no corresponden al 100% como aparecen en el juego, y es porque se añadieron imágenes cuando el juego estaba en su fase beta, pero gracias a esto se conoce que originalmente se había pensado que los rifles de los jugadores fueran más grandes, o tal vez estos cambiarían dependiendo del arma que se obtuviera. También los sprites de los protagonistas son ligeramente distintos, por ejemplo, el peinado era al principio más cuadrado. El conocido código Konami que otorga 30 vidas en este juego tuvo su origen en el título de Gradius para la NES, pero debido a que no tuvo el éxito esperado, tal código no se popularizó hasta el juego de Contra. Incluso en algún momento fue conocido como el código Contra, pero programar este truco en realidad fue más complicado de lo que parece y se creó en parte porque la dificultad de estos juegos era muy alta. A ver, les digo que es uno de los juegos o el juego más difícil que se haya creado en su época. ¿Por qué? Porque los jefes, nada que ver. Obviamente con práctica llegabas hasta la parte final, pero tardabas mucho. Era cuando me pasó que había un niño que me prestaba el celular y le ponía la parte más difícil. Ponía la parte, o digamos que la dificultad más alta para que nazca un ratito y listo, ¿no? Y ya, dámelo. Entonces, esto se volvió pues como tal tendencia y realmente hace que te piques dependiendo de la virtud o dependiendo de la persona. ¿Por qué la virtud? Porque hay gente que es muy perseverante. Dice,
de aquí tengo que pasar mínimo. Y así se va picando hasta que acaba el juego. Tenía un chico a mi cargo y jugó la versión arcade de Gradius. Esa es realmente difícil, no había jugado mucho y obviamente no pude superarlo yo solo, así que creé el código Konami para ir probando el juego sin temor a perder vidas. La razón de que sea tan simple de aprender es porque yo era quien lo iba a usar, así que me aseguré de que fuera fácil de recordar. El juego tardó casi medio año en desarrollarse y en aquel entonces armar el código era como un rompecabezas entretenido. ¿Cómo voy a poder meter estas contraseñas en el programa?, me preguntaba. Sin embargo, Gradius tuvo una acogida pésima. La compañía hizo casi 1 millón de copias anticipándose a su lanzamiento, pero solo pudimos vender entre 500,000 y 600,000. Más tarde, el código se hizo popular en el juego de Contra, especialmente en Norteamérica. Oh. Erróneamente se dice que el nombre del juego en japonés es Grisor, cuando en realidad en Japón se traduce como Contora, básicamente llamándose igual que en América, simplemente como Contra. Grisor fue como se conoció el juego en Europa y Oceanía en su versión arcade y algunos ports. El nombre se cambió porque en 1987 coincidió con el caso Irán Contra, en el cual altos cargos del gobierno de los Estados Unidos facilitaron secretamente la venta de armas a Irán. A pesar de que este incidente involucraba más a Estados Unidos, Europa siempre era más cauteloso en estos aspectos. Tómala. O sea, ahora sí que tristemente cuando te metes con temas de gobierno o dada la casualidad que hay una coincidencia con un tema político, un tema militar o un tema de situación, le echan la culpa a tu juego, le echan la culpa a la situación, en este caso a la creación. Pasó lo mismo cuando fue lo de el tema de Estados Unidos, que hubo una balacera en primaria y le echaron la culpa a Marilyn Manson. Y si tú dices, oye, pues qué tiene que ver la banda, ¿no? Realmente, pues Estados Unidos nunca supo controlar, e incluso eso, como todo gobierno, o la mayoría de los gobiernos ocultan cosas o dirigen la culpa hacia otras situaciones que están de moda. Pero bueno, son los loquitos del centro. Por eso se cambió a Grisor y más tarde se volvería a cambiar para su port en la NES. Tal cambio en particular se hizo por la Agencia Federal Alemana, que prohibía la venta de juegos para consolas domésticas que fueran considerados demasiados violentos para los niños, y estaba prohibido mostrar en pantalla que un humano asesinara a otro humano. Así que Konami pensó en cambiar todo rastro humano por robots. Así nacería Probotector, transformando los soldados por robots o androides. Pero debido a estas modificaciones, el juego se tardó 2 años en salir, llegando al mercado hasta 1990. No inventes. La versión de Famicom contiene escenas... Oye, esto no me lo esperaba, o sea... Digo, entiendo el cuidado, pero no manches. Con tal de seguir trabajando, órale, vamos a cambiar el juego y ahí está, ¿no? Se popularizó. O sea, sí, muchos dicen que ahorita estamos en una época igual con delicadeza, con una época en donde estamos cuidando mucho lo que hace la gente, los videojuegos, de no mostrar esa violencia, entre comillas, porque para mí se me hace patético o es patético de que en las noticias te ponen cosas violentas, sabiendo de que también ya en estas épocas el horario de las noticias es un horario en donde todos los niños, adolescentes y jóvenes siguen despiertos. O sea, se me hace hipócrita incluso. Pero bueno, para que vean que no solamente eran en esta época actual. Cinemáticas y animaciones extra en los escenarios. Por ejemplo, los árboles se balancean en el escenario de la jungla. Los mosaicos de luz interminente en la parte superior del jefe de la etapa 2 se animan de manera más elaborada. Ah, mira, estos japoneses, como siempre, destacando. Y los estadounidenses censurando. O ahora sí que llegaron y les cobraron sus aranceles y tuvieron que bajar el presupuesto.
Ay, de veras. El agua es ligeramente diferente y se anima de forma más realista en la etapa de la cascada. Sí. El escenario del campo de nieve presenta estrellas centellantes y nevadas en primer plano. Los árboles también se balancean en esta área y todo el nivel de la guarida alienígena late como si estuviera vivo y late más rápido a medida que se va completando el nivel, incluido el daño al jefe. Esto se debe a que Konami incorporó al cartucho para la Famicom el chip VRC2, que incrementaba el tamaño de la memoria, lo que hizo posible que se integraran más gráficos, especialmente para contar la historia. La razón de que todas estas mejoras no hayan llegado para la versión internacional fue porque Nintendo mantuvo un estricto control sobre la fabricación de sus cartuchos lanzados fuera de Japón y no permitió que terceros modificaran su estructura, es decir que solo las mejoras que creaba Nintendo eran permitidas, pero no las de otras empresas, así que Konami, aunque tuviera... Hasta la fecha, Nintendo sigue restringiendo, te penaliza, te hace muchas cosas en los canales de YouTube cuando te metes con ellos. Japón y Nintendo, Japón y sus empresas son muy cuidadosos, algunas no, otras más, otras menos. Pero, como les digo, esto siempre ha sido, nada más que en esos tiempos no había ni celular, no había redes sociales, todo funcionaba a través de bulbos, teles de bulbos, noticias, revistas de trucos de Nintendo, etcétera, etcétera, y lugares presenciales en donde también podías jugar. tuviera intenciones de llevarlo para América y Europa, simplemente no pudo integrar este chip que mejoraba el tamaño de la ROM, siendo forzado a crear una versión internacional más sencilla, dejando al público occidental sin poder ver esas mejoras del juego. Existe una versión arcade extremadamente rara del tamaño de un maletín. Se fabricaron muy pocas unidades, por lo cual no se sabe si alguien aún conserva este objeto o no. Y el que lo conserva, bendito sea. Y sí, allá han salido noticias también de que hay coleccionistas de estos juegos. La razón de haber creado este pequeño arcade ocurrió como una manera de promocionar Contra cuando salió para ZX Spectrum. La empresa que lo estaba distribuyendo fue Ocean Software, la cual organizó un concurso en 1988 para ganar una edición compacta para el hogar de la versión arcade de Grid. Ah, mira. A ver. Ya que esta promoción ocurrió en Inglaterra. Esta edición es idéntica a la original, por lo que no se trata de una emulación, sino que tiene tal cual la placa original en su interior, solo que se modificó su tamaño. Cabe mencionar que este venía sin monitor, así que para hacerlo funcionar era necesario contar con una Amstrad CPC o una pantalla Tatung. Para poder participar en el concurso, solo se tenía que responder de manera creativa porque el usuario merecía una copia de Grisor, únicamente eso y enviarlo directamente a Ocean. Ahora sí que por Telegram, o bueno, más bien Telegram, por correo, por correo postal y sellito y listo. Ya nada más llegaba o esperabas al cartero o ibas a la empresa de envíos y listo, ¿no? En esos tiempos, les digo, no había correo electrónico ni nada, era todo en hojita de papel y pluma. Al final este arcade portátil terminó siendo muy raro y actualmente es casi imposible encontrarlo, por lo que se cree que este objeto se ha perdido con el paso de los años. Obviamente los coleccionistas, algunos ya se lo quedaron, otros ahí los tienen resguardados en el mejor lugar. En la versión de NES y Famicom se vuelve más difícil cada vez que se completa el juego, porque luego de que aparecen los créditos finales se regresa al primer nivel, pero esta vez será más complicado que la primera vuelta. Este aumento de dificultad está programado de forma gradual. Por ejemplo, al alcanzar una puntuación alta, el jugador solo puede ganar una vida extra por partida, lo que significa que solo se consigue al derrotar al último jefe. Además, los enemigos en la etapa 8 tendrán más vitalidad, en general atacan con mayor frecuencia, tienen una mayor velocidad de disparo y aumenta el número de enemigos que aparecen. Al parecer este patrón gradual se mantiene hasta la partida 99, que es el momento donde se alcanza la máxima dificultad. Un detalle curioso que ocurre en la versión de Famicom es que al final hay una escena extendida donde se ve a los héroes entrando al helicóptero, apareciendo banderas en el lateral del helicóptero, pero estas aumentarán con cada vuelta hasta un máximo de 6. Ah, mira, curioso. Lo que uno se perdió. 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 Lo que uno se
esa melodía, esa canción o ese soundtrack me suena mucho también o es parecida a Castlevania. En la versión de NES, si se selecciona para un solo jugador al momento de que se presiona hacia abajo para dejar al soldado tumbado, pero si se presiona hacia arriba en el segundo mando, ocurrirá un pequeño error, pues las balas saldrán como si se estuviera disparando de pie, mientras el personaje sigue en el suelo. Este detalle sucede porque los programadores dejaron que, al jugar en solitario, se puede controlar el personaje tanto con el primer mando como con el segundo. Esto podría ocasionar perder algunas vidas, porque si se está jugando con normalidad en el primer mando y alguien comienza a usar el segundo, podría desestabilizar al jugador y perder, aunque por otra parte también se podría tener la ventaja. Por ejemplo, en un mando solo se dispara y en otro se dirige, siendo otra manera de poder jugar de manera cooperativa usando un solo soldado, además de ser un método práctico en los niveles de las bases, ya que se podría disparar de pie mientras el personaje está en el suelo. Por ahora se desconoce si esto fue programado de manera intencional o fue un descuido de parte del personal de Konami. Descuido. Desde los tiempos hasta ahora siempre va a existir y ha existido el error humano. La versión de MSX2 contiene varios niveles adicionales en comparación con sus demás versiones, porque luego de eliminar al corazón, la misión continúa en una caverna, luego le seguirán más bases y una zona volcánica, para terminar con un jefe final muy diferente a los que aparecen en los demás ports. Esta versión fue exclusiva para el público japonés y también destacó por ser una de las más difíciles, porque no tiene continuous, es decir que una vez que se pierden todas las vidas, se reinicia el juego, aunque en lugar de morir de un solo golpe, el juego ofrece una barra de vitalidad que permite recibir varios golpes antes de perder una vida. También la detección de impactos de enemigos es más pequeña, lo que refuerza su dificultad. Otro detalle interesante a mencionar es que solo se puede jugar con Bill, lo que significa que no cuenta con el modo para 2 jugadores, por lo que, a pesar de tener más niveles por varios aspectos y el estilo de juego diferente al clásico que ya no es tal cual de desplazamiento lateral, hizo que este port no fuera bien recibido por el público. No, obviamente, pues si estás acostumbrado a jugar con 2 jugadores y le pones algo de un solo jugador, vas a decir, oye, ¿y yo puedo jugar? Pues no, porque esto no tiene para 2 jugadores. Entonces, ahí sí fue un pequeño error en donde le quitas un poquito la esencia al mismo juego y obviamente pues la gente queda insatisfecha. Como siempre he dicho en los videos también anteriores, mejorar, no cambiar. El juego tiene un final secreto en su versión de Famicom. Este se activa si se mantiene pulsado Start y Select al mismo tiempo antes de que aparezcan los créditos finales, y se tiene que mantener durante toda esta secuencia. Al final saldrá un mensaje de Red Falcon diciendo que aunque perdieron, ya están preparando su próximo movimiento, dando a entender que no fueron eliminados en su totalidad. El mensaje también sirve como un tipo de premisa para el siguiente juego de la serie, Super Contra. Además de este final secreto, la versión de Famicom contiene un par de trucos extra, como elegir el nivel o poder escuchar toda la banda sonora. Wow. ¿Quién iba a pensar que tenía el juego demasiados trucos? O sea, sí hubo como gente que vendía revistas, pero no sé cómo tal si se distribuyeron aquí en Latinoamérica. Y obviamente mostrándote todo eso, ¿no? Simplemente era que a veces los mismos japoneses se guardaban todo para ellos. Y ahí se dan cuenta de que ahí vean juegos exclusivos o juegos que tenían variantes de Contra o realmente exclusivos de Contra. Aunque hay desarrolladores de juegos muy conocidos como Shigeru Miyamoto, Hideo Kojima o Masahiro Sakurai, existen algunos creadores de series tan conocidas como Mega Man o Castlevania que, aunque los juegos son muy destacados, los nombres de las personas que hicieron estas sagas tan emblemáticas suelen estar en el anonimato, y esto también ocurre con la serie de Contra. De hecho, a pesar de los años, no se sabe con certeza quién o quiénes fueron los que crearon este juego. En los créditos finales de su versión de arcade aparece el nombre de Koji como el director, pero al
carecer de apellido, no se sabía de quién se trataba realmente. Más tarde, se dijo que su nombre completo es Koji Hiroshita, que también aparece en los créditos de otros juegos de Konami, pero aún así la información es muy escasa y aún permanecen varios detalles interesantes sobre la creación de Contra en un misterio, pero por ahora, este es el rostro de una de las personas que crearon Contra. Sin embargo, la serie tuvo más éxito en las consolas domésticas, específicamente en la versión de NES, y aquí el personal cambió, teniendo ahora un par de directores, Shigeharu Umesaki y Shinji Kitamoto, aunque ellos básicamente estaban haciendo lo mejor que podían para crear un port divertido en la consola de Nintendo. Esta terminó teniendo mucho más éxito que todas las demás, incluso la de arcade, así que sea como fuere, estas personas creativas, además de todo el personal detrás, como músicos, programadores y diseñadores de personajes, hicieron un juego tan destacado que hoy en día se sigue jugando en muchas partes del mundo. O sea, imagínate amor al arte, que no importa si aparece o no tu nombre, o sea, tú haces lo que te gusta y con eso destacas. Qué bonita la vida. O eso estamos creyendo, porque a lo mejor tuvieron también un problema ahí en la empresa y ellos decidieron no poner al director por el temas de envidia, temas de que no querían que apareciera. O sea, hay dos variantes. Entonces, pues a dos le atribuyo de que, bueno, o sea, por un lado, mis respetos al director que no puso su nombre por temas, de que lo hacía a lo mejor también amor al arte y obviamente pues le interesaba más vender, ¿no? ¿Qué es lo que me refiero también? Es que vendes, pero no o sea, no te atribuyes de que, mira, yo hice esto, ¿no? Cuando te das cuenta de que tus programadores o toda la gente que participó en la creación de este juego son los que se llevan el crédito. Por otro lado, pues bueno, o sea, sé que a lo mejor hay temas legales y todo, pero al final se tiene que poner a la persona, ya que es parte del proyecto. A lo mejor él es el que puso todo el capital, o fue el que a lo mejor organizó todo, y gracias a eso se creó ese precioso y famoso juego que es Contra. Si te ha gustado este contenido y puedes ayudarme económicamente, te agradecería muchísimo tu donación que puedes hacer a través de la plataforma Ko-fi. El enlace lo puedes encontrar en la descripción o también puedes hacerlo en el Super Gracias de YouTube. En especial agradezco a Hideiki, Armando R, Giovanni Navarro, Macken Cruz, Black Lotus, Axel Mars, Leiva Lip, Diego Jacobo y Felipe Fuentes, quienes fueron los últimos en hacer donaciones, y también a los demás usuarios que apoyan al canal constantemente. Muchísimas gracias a la increíble ayuda de todos los miembros del canal, como Hideiki, David Granados, Chucky Monster, Desde Nova, Armando R, Leonel Vadillo, Alejandro Gorrin, Manzana Triste, Daniel Lechuga, Esteban de la O, Arc Strike, Ibuki Osorio, Eric Pérez García, Wyvern Sigma. Bueno, eso ya es cosa de él. Ah, caray, se trabó. Para darle like. ¿Ya? Tengan su poderoso like. Pero bueno, qué buen video. Esas curiosidades la verdad no las sabía y agradezco que la información esté en internet. Espero también que sea una información correcta o no una información simplemente para darte una historia.